Cuéntame una historia original. Cuéntame un poquito, ¿cómo era Pablo de Roca? Es que mi abuelo era un personaje maravilloso. Yo no sentí jamás ninguna sensación de esa fuerza que él desarrollaba con los hombres. Esa fuerza, esa violencia que de repente cuando los encontraba medio tontos se volvía loco si se había tomado unos tragos. No se volvía loco, se levantaba y los agarraba y le decía entonces, pero compañero, ¿qué está haciendo usted? Cosas de ese tipo, ¿no? Pero desde chicas, que éramos nosotras, éramos 4 hermanos, mi abuelo nos iba a ver y siempre nos hacía un cariño en la cabeza y después nos daba una moneda que nos traía para nosotros porque se daba cuenta que estos nietos no tenían nunca ni un centavo. Cuando llegaban las monedas de mi abuelo, adivina qué iba yo a comprar al almacén. ¿Qué ibas a comprar? Paltas. Como que vivíamos de alguna manera, era la calle Schlack, que está en Recoleta, y que terminaba en el Cerro San Cristóbal. Entonces nosotros éramos habitués del Cerro San Cristóbal, con mis amigas, con pocas amigas. Hasta ahora a ti te dicen Pachicha. Entiendo que el origen del término viene de Pablo de Roca también. Viene de Pablo de Roca porque mi abuelo y mi abuela, mira, es que pasó lo siguiente. Mi abuelo llamó desde Argentina, no, desde Uruguay. Entonces ahí nos conoció mi abuelo, nos mandó la plata porque él hacía eso para verlos, para vernos. Era increíble, porque mi papá debe haber ganado poco y Mafut también. Entonces, no quiero decir que ellos no pusieron dinero, pero obviamente mi abuelo los incitó y de esa manera les solucionó todos los problemas económicos que pudieran tener para llegar donde él quería que llegaran, que era para estar con él. Y Pachicha es un nombre que Pablo de Roca inventó a partir del nombre de Patricia. Sí, a partir del nombre es como Patricia. Es como Patricia en lenguaje de niño. Exacto, pero es que lo que pasa es que ahí me conocieron y yo era un bebé, una guagua, perdón, me gusta la palabra guagua. Era una guagua. Entonces, bueno, pero como te digo, desde que vieron esta guagua le dijeron Pachicha y se acabó. ¿Cuántos hermanos, o sea, hijos tuvo Pablo de Roca? Claro, con mi abuela tuvieron 9 hijos. 9. Pero dos murieron. Ya. Pero tenían que morir probablemente, pero no Tomás. Pero mi abuelo adoraba a sus hijos. Cuando se enfermaban todos, el doctor Dilbés era el doctor de cabecera y se quedaba ahí con mi abuelo. Era un personaje, ¿no ve que el libro ese Heroísmo sin alegría está dedicado a Delbés? Claro. Y Delbés era un maravilloso médico de esos buenos, geniales, ¿no? Ella creo que tenía una señora que era Crisanta, pero como él tenía que trabajar, le decían la Crisanta porque era la que manejaba todas las cosas, pero él tenía que ayudar a mi abuelo, obvio. Oye, ¿llegaban a la casa de tu abuelo, llegaban otros escritores, claro, personajes políticos? Llegaban todos, hay tantas historias que se dan a través del tiempo de actitudes de mi abuelo, no, genial. ¿Y la relación con Neruda? No, es que no había relación, mi abuelo simplemente lo aborrecía. Le daba y no lo dejaba vivir. Era mi abuelo, era catete, yo creo, no se puede decir que eso, pero era como que este weón no lo entiende, no es una buena persona, no es tal cosa, no es, ¿entendí? Mi abuelo estaba seguro de todo eso que decía. Ahora que naturalmente Neruda no era todo lo que a mi abuelo se le ocurría, ¿no? Pero en fin, o sea, mi abuelo, ¿entiendes, no? Y ahora, a propósito de eso, la poesía, los escritos de Pablo de Roca son como muy volcánicos, ¿no? Muy confrontacionales, muy intensos. ¿Tú sabes que yo estoy empezando a leer fragmentos de poemas de mi abuelo? Todavía no encuentro el medio exacto, pero a mí me fascina. Me fascina, yo he leído todos los libros de mi abuelo entero en voz alta, porque la gente no sabe leer a Pablo de Roca. Son los intelectuales profundos que lo leen y no perfectamente. Hasta me dan ganas de enseñar a leer a mi abuelo. Los gemidos no es fácil. No, que va a ser fácil. No, ningún libro es fácil. Claro que ninguno es fácil, pero
Es que no saben leer ni los que para mí son fáciles. Les cuesta leer a mi abuelo. Y en la vida cotidiana, Pablo Y de lo aman, perdón, disculpa. Y lo aman como poeta, pero no son capaces de leerlo en voz alta. Yo creo que en voz baja lo leen muy bien. Y ese carácter volcánico, intenso de su poesía, ¿se reflejaba en su vida cotidiana? Total. No, es que mi abuelo era el hombre y el poeta. No eran o dos sea, cosas distintas. Era capaz, no, era el mismo, pero era capaz de solucionar todos los problemas que tenía su familia económicos, iba y venía por todo, pero entre tanto iba escribiendo todo el tiempo. ¿Por qué crees que escribió tanto? Porque todo el tiempo escribía. O sea, iba a vender, se demoraba, había que encontrarse con el notario, les vendía a los militares también. Mi abuelo iba a un pueblo o a una ciudad pequeña y les vendía a todos los personajes primero a los que le podían comprar. A propósito de lo que estás contando, es como conocido que Pablo de Roca vendía a él en forma directa sus obras, ¿no? Sus libros que iba... Claro, y después vendía los cuadros de Pepe, y antes, el otro día me acaban de entregar. Entonces mi hermano Julio me entregó un cuadrito así, que era el tiempo en que mi abuela pintaba los cuadros para que mi abuelo fuera a vender. Iba a vender los libros y mi abuela pintaba para que vendiera también cuadros. Mira. Y eran chiquititos y hay uno, dicen que hay uno en un hotel de Concepción, que me encontré que estaba con el marco destruido, en fin, pero lo vamos a arreglar con Emiliano. Pero fue tan lindo que me entregara Julio tranquilamente eso. ¿Y lo firmaba la abuela, tu abuela? No, mi abuela firmaba, pero con todos los nombres que se le ocurrían. No, mi abuela tenía varios. ¿Cómo se llama cuando...? Seudónimo. Seudónimo. Vale. La pregunta es, ¿por qué Pablo de Roca hacía eso? ¿Por qué vendía los libros en forma directa y no lo hacía como otros poetas a través de la industria del libro? Porque él amaba su país y su pueblo. Y para él era visitar este país. Bueno, después Argentina, donde también se encantó mucho, pero claro, Chile era... Pero imagínate, había nacido ahí en Vicantén, mi abuelo. Entonces mi abuelo se iba vendiendo sus libros, vendiendo los libros después de Carlos, de mi abuela, en fin, vendiendo todos esos libros, pero a la vez iba gozando del sur, que en ese tiempo estaba tan puro, las ciudades eran pequeñas, mi abuelo comía en las ¿cómo se dice? En las cocinerías más populares, donde había la señora María que hacía unas maravillas y mi abuelo iba directo, se bajaba del tren y lo primero que hacía para darse fuerza era ir a comer, porque mi abuelo era un gran tragador a comer. ¿Fue tu abuelo, Pablo de Roca, un poeta incomprendido? Es que no tenían la capacidad de entender tanta profundidad. Si yo he leído todo y yo veo una profundidad que nadie se iba a tomar el tiempo. ¿Por qué, Neruda? Porque leían un párrafo, Neruda, el Nobel eso fue la locura. ¿Por qué? Porque leían poco. Leían poco, pero Neruda, premio Nobel, qué sé yo. Mi abuelo como no buscó ninguna de esas cosas porque Neruda lo buscó. Se relacionó mucho, el Partido Comunista lo eligió a él y toda una cosa bien buena. Era la vida que a Neruda le gustaba. A propósito de que Pablo de Roca, tu abuelo, era un poeta políticamente comprometido. Completamente. Si él estuviera vivo hoy, en este tiempo de guerra, de que se coloca fin al derecho internacional, de violencia, ¿qué crees que diría Pablo de Roca frente a guerrero de todos? Se volvería loco de furia. Le pasarían las cosas, diría de la gente, pero mira lo que dice de la gente de su tiempo también. Si los ataca a todos por débiles, por no sé qué, por maricones, por lo que se te ocurra, pero la verdad era que él sentía eso. Era lo que la gente no decía de aquellos personajes. Una imagen que también he leído de que él era una persona que vivía con un luto eterno por la partida de su esposa, de tu abuela? Bueno, piensa que cuando murió mi abuela, él escribió Inet Gonía.
Fuego Negro. Espera, si es que son muchos, son varios los poemas del dolor más horrendo porque se había encontrado en realidad en ese mundo una de las mujeres más fascinantes, más maravillosas, más cultas, tocaba el piano, tuvo 9 hijos, era linda, claro, obviamente fue envejeciendo como yo, como todo, pero era muy linda y Pablo era muy guapo también y anduvieron por todas partes siempre juntos, siempre. Y una vez mi abuelo se metió en un lío porque mi mamá me contaba que llegó un enviado de Rusia con una mujer que era una cantante fabulosa y que era muy bella. Y mi mamá dice que ella recuerda perfectamente que la cantante esa, que era ecuatoriana, se había vuelto loca, sencillamente loca por mi abuela. Y que a mi abuela le hizo el quite, y le hizo el quite, y le hizo el quite, porque además mi abuela estaba embarazada. Cáchate. No, mi mamá me lo contaba, porque mi mamá además no era de las que escondía y mentía. No. Clarísimamente fue así. Pero llegó un momento en que la mujer insistió tanto, Que cayó en la tentación. que se escapó. Y mi abuela no comió ni por 7 días. Lo odió y volvió y estuvo como más de un año de rodillas pidiéndole perdón a mi abuela. Ahí en el libro El amigo Piedra puedes encontrar ese sentido profundo de lo que pasó. Ninguna sí se disparó. Ahí en el escritorio. ¿Y dejó algo escrito? Ya no tenía nada que escribir, ya lo había dicho todo. Sí. Y llegó el momento en que dijo, suficiente. O sea, ni lo podía soportar ya porque estaba envejeciendo. Había hecho una vida, pero terriblemente intensa en todo sentido, todo peleando. Una cosa tremenda. Bueno, obviamente tenía mucha energía y tenía una buena salud, ¿no? Pero apenas vino la primera enfermedad y ya no le gustó la cosa, ya se empezó. También estuvo en la casa de mi mamá mucho tiempo, a donde nosotros llegábamos todos los días. Yo ya estaba con Pepe. Es curioso, pero hay gente que se relacionó con distintos niveles de intensidad con Pablo de Roca, tuvieron también desenlaces trágicos en su vida, ¿no? Estoy pensando en Violeta Parra. Sí, también la Nacha, en Tito y Moon. también la Carmen, las 2 hermanas de él. Y ahora hace poco se suicidó Agustín, el hijo de Juan Pablo. Incluso Salvador Allende, que era el candidato que lo había apoyado ya 3 veces. Patricia, hablemos un poco de ti, de la fundación, de tus pinturas, porque tú pintas. Yo soy fundamentalmente una pintora. Yo soy una artista. ¿Cómo nace esto de pintar? No, esto comenzó cuando... Yo me acuerdo que estábamos en la calle Slack y de repente llegaba Pepe, que había tenido un viaje largo con su segunda mujer, la Gloria Izaguirre, y entonces estaba ahí con nosotros en todo ese grupo, y mi hermana, la Sonia, Pepe, Julio, mi mamá, la Vero, cuando Pepe venía de los viajes, porque Pepe no se quedaba mucho tiempo ahí. Entonces, mientras él hablaba, yo dibujaba, porque Carlos me había llamado para dibujar cuando yo tenía 8 años y él se quedaba en la casa de mi mamá, en mi casa. Y entonces me llamaba a las 5 de la mañana. Oye, Pachicha, ¿quieres ir a pintar? Y yo, claro, me levantaba. Abríamos una ventana alta que nunca abríamos y entonces nos poníamos a pintar. Todo eso se perdió. Después vino Pepe. Y entonces yo estaba haciendo muchos rostros, así muy tranquila mientras todo el mundo conversaba. Y me dijo, Patito, sigue adelante, tú eres un artista. Me dijo, en ese tiempo no pasaba nada entre nosotros, nada. ¿No? Todavía no se enamoraban. Todavía no se enamoraba, no, ni se me pasaba ni por la mente. Bueno, y entonces así comenzó, pues. Entonces ya cuando nos hicimos esta pareja y nos casamos y todo, yo empecé mucho antes a ser su ayudante. Me gustaba mucho. Lo primero
Lo que más me encantaba cuando estaba con él es cuando me pasaba las telas en blanco y yo ahí con el óleo podía jugar como quisiera. Uy, era feliz. Hasta que un día me dijo, estas telas ya no, son tuyas, termínalas. Pepe me dijo eso, era muy generoso conmigo en términos artísticos, muy generoso. Siempre me dijo cosas fantásticas sobre mi ¿Tu abuelo alcanzó a conocer tus obras? Sí, algunas también, pues un día yo había hecho un cuadro que se llamaba Pancho Seis Dedos, era ese personaje. Pancho Seis Dedos, y le cuento a mi abuelo. Me dice, pero Panchicha, dame ese cuadro para llevarlo en mi próximo viaje al sur. Y yo quedé pero fascinada, imagínate que era chica, yo estaba tenía como 17 años. Cuéntanos cómo comenzó esta fundación, la Fundación de Roca. Mira, fui a un encuentro de los chilenos con los árabes en una iglesia que hay ahí, una iglesia ortodoxa. Y entonces había un salón muy grande y estábamos, bueno, había todo eso, estaban ahí Nomes allá, estaba Gonzalo Rojas, estaban unas cuantas personas y yo estaba aquí. Entonces, entre todo lo que hablaban, de repente dijeron, nosotros habíamos pensado crear la fundación de Pablo de Roca. Y yo no sé qué me pasó en ese momento a mí, porque yo no me imaginaba que yo iba a crear. Y le dije, la fundación de Roca la estoy creando yo. Porque lo que pasa es que esta fundación tenía que ser entre la familia de Pablo, o los que quisieran con Pablo, pero que tuvieran la genética al tiro. No lo dudaste. No lo dudé. Inmediatamente les dije eso. Ya habían hecho algunos trámites, Claro. O sea que quedaron medio impactados. Claro, y ahí... Después se iba a llamar Fundación Pablo de Roca, pero después yo estuve reflexionando y dije, no, esta fundación tiene que incluirlos a todos, y una amiga mía también me apoyó en eso, y entonces debería llamarse Fundación de Roca. Que es como se llama ahora. Exacto, que es como se ha llamado siempre desde el 2004. Parte legal que corresponde a los derechos de la obra de tu abuelo, de Sí. Pablo de Roca, La tengo yo. la tienes tú. Sí. Ya. Por lo tanto, Yo nadie soy- puede llegar y publicar. Yo soy la ningún representante libro. de los derechos de autor, pero yo Ya. soy en ese sentido con todos los que Generosa. quieren. Pero lo más Ya. buena que existe, porque yo siempre pienso en que mi abuelo tiene que difundirse, mi abuela también, Carlos también, nos falta obra de Pepe, que hay que también estudiar y trabajar. Eso se ha demorado mucho, pero deberíamos hacerlo porque Pepe, aparte de un pintor fabuloso, era un gran escritor. Acuérdate el No, ¿tú nunca leíste el No? Es muy bueno el No. A propósito de lo que estás contando, yo he constatado dos cosas. Primero, que hay una gran cantidad de gente que busca comprar libros, conocer la obra de Pablo de Roca. Mucha gente de las nuevas generaciones. Y constato al mismo tiempo que como que la industria del libro no satisface esa demanda. O sea, la gente quiere más. Yo creo que eso es bien interesante porque significa que el Cada espíritu de día Pablo de Roca quieren sigue más. vivo. No, cada día quieren más. ¿Por qué este resurgir de Pablo de Roca que de alguna manera expresaba la bronca contra lo injusto, contra lo horrendo? Como que ahora les pareciera mejor, como que fueran capaces de enojarse. Probablemente antes había una mayoría que no eran capaces de enojarse por lo que decía Pablo de Roca. Eran solapados, lo escondían, había una expresión exacta, hipocresía. Por eso hoy día resucita Pablo de Roca. Por eso resucitan, ¿no? Y además los rusos están locos con él. Ya lo han publicado, Emiliano les llevó de regalo cuando fue La obra sobre el Ejército el Rojo. canto del Ejército Rojo, que es una revistita así, pero preciosa, que mi abuelo editó. Los chinos también le hicieron una plaza en China Pero si allá estuvo bueno eso. por su libro. Y un buen busto hizo el escultor chino. Un muy buen busto. Y tiene un buen libro que es China Roja, ¿no? Y tiene el libro China Roja, claro. Te damos las gracias por habernos recibido. Muy amable. encantada. ¿Ya? Yo Muy encantada. amable, muy amable, muy Ha amable. sido para mí Gracias. un momento muy grato, en serio. ¿Ya? Así Y que además entiendo que tú y Víctor son gente que ama el arte.
Y eso es lo único que a mí toca mi corazón cuando veo gente que ama el arte. Podemos hacer de Pablo de Roca en este país alguien mucho más fuerte, porque como tú mismo dijiste, la juventud está interesándose en hablar, en soltar esa fuerza que tenía también Pablo. Yo creo. Gracias. Eso tú lo dijiste. Gracias, Patricia. Nos vemos Y entonces. yo creo que sí, tienes razón. Me parece precioso. Me encanta. Me encanta todo lo que sea con Gracias, Pablo de Patricia. Roca y con mi Nos abuela. vemos. Termina alguna esquina. Hasta siempre. Estupendo, me Un alegro. besito. Amiga mía. Estoy Gracias, muy encantada. amable. Chao, En la Víctor. calle y me subo un No, no Encantada. habías dicho, nos traías un Ah, algo. oye, perdón, no se pueden ir porque necesito hacerles un regalo. Este libro, El amigo piedra, que son las memorias de mi abuelo, lo editó la Biblioteca Nacional ¿Ya? y me entregaron una buena cantidad de ellos para regalar. la víctima. Cosa que les agradecí muchísimo porque solamente se lo he regalado a quienes estoy segura que lo van a gozar porque en realidad es hermoso. Para mí, gracias. Sí, para ti. Y para ti. Oye, muchas gracias. ¿Tú no lo has leído este? No. Sí les va a El encantar. amigo Te juro piedra. que es entretenido. Sabía que existía, pero nunca lo había visto Sí, en físico. Es entretenidísimo ese libro. ¿Viste ya? Gracias, muy amable. ¿Suficiente? Suficiente. Yo súper lindo. Oye, bueno, vamos a comer algo porque yo Yo les súper preparé bonito. cositas. Oye, Cuéntame una